Bienvenidos a el seminario del día de hoy sobre el arte de crear impacto. En este día vamos a tocar el tema de en la búsqueda del clímax y no abarcaremos todo lo que hay referente al clímax, es mucho más, es exquisito descubrir acerca de esto y hoy empezaremos a abordar el tema de una manera interesante, ¿sí? Quiero invitar a todas las personas que les gusta leer ficción, a todas las personas que les gusta escribir o que están aprendiendo a escribir, o ya sean unos escritores, a que puedan tener derecho a sus tareas. ¿Por qué las tareas? Bueno, sí, nos da un poquito de dinerito, pero no es tanto eso, sino que me encanta poder ayudar a que las personas vean la ficción, las novelas, los cuentos desde otros puntos de vista, que puedan disfrutarlo realmente. Y si escriben, wow, entonces aún más. Es un costo muy, muy bajo. Es $5 por 4 lecciones y sus tareas. Nosotros mandaremos un PDF, o sea, un escrito en donde se resume cada lección, cada conferencia, cada seminario que hemos dado y se pedirá por la tarea. Y la calificación es muy sencilla, es excelente o bien, está perfecto. Segundo es, puede faltar algo, entonces le recomendamos que cheque algo de lo que hablamos antes o de lo que tratamos antes. Y la calificación más mala que podríamos tener sería vuelve a leer todo o vuelve a leer o vuelve a escuchar el video y busca qué fue lo que no se comprendió y si necesitas ayuda, claro que te ayudaremos. Bien, procedemos a abordar el tema de en la búsqueda del clímax. Y empecemos. Bien, recordemos que escribir ficción es un arte, ya sean cuentos o novelas empapados de metáforas poéticas o narrativas sencillas que cumplan con la misión de comunicar un mensaje o descripciones cautivantes que atrapen al lector haciendo vivir un pasaje. Todo ello es un arte, ¿sí? Y el lograr enganchar al lector y llevarlo hasta el extremo de no comer a su hora para leer el siguiente párrafo es todo un reto para el escritor. Y cuando lo logra, cumple con plasmar en las líneas lo que yo llamo buscar el clímax. En las lecciones anteriores mencionamos una y otra vez acerca de los nudos, pero ¿lo hemos dicho todo? No. Y aunque volveré al tema desde otro ángulo, aún así no lo abarcaremos todo. Faltará mucho que hablar al respecto, pero entre más abordemos el tema, más disfrutaremos de esto que llamamos escribir ficción. O para los lectores, a los amantes de la ficción, leer ficción. Hemos mencionado muchas veces el modelo Sheldon y pueden criticarme si gustan, es que me gusta el modelo por causar impacto inmediato. Hoy lo mencionaremos nuevamente, pero para descanso de los que no les gusta el modelo, hablaremos de otros modelos mucho más adelante en los seminarios. Y se preguntarán, ¿por qué modelos? ¿Por qué el amor? Les voy a decir por qué. Porque el amor de disfrutar el arte de crear impacto ha nacido en mí. Muy bien, dejémonos de presentaciones y pasemos al tema central de hoy. El clímax. Déjenme ver aquí algo que tengo en mis anotaciones. La definición del término nos dicta en el diccionario Anaya dos definiciones muy aplicables. La primera definición, punto culminante de una gradación o proceso. Una gradación, o sea, algo que va aumentando, ¿sí? La segunda definición, momento culminante de máxima tensión o intensidad de una obra literaria, película, etc. La etimología de la palabra viene del latín clímax, asis, griego clímax, acos, escala, clino, yo inclino. Quiere decir que tiene relación con una escala y tiene relación con inclinarse o moverse a través de la escala. Bien, es muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante.
Por resultante, podemos decir con facilidad que cuando estamos narrando una historia, esta tendrá una escala en donde subjetivamente podríamos medir la tensión generada en el lector. Volviéndose ávido de encontrar el desenlace de un suceso o en otra de sus formas, sería una escala de menor a mayor en el interés del lector o una escala de menor a mayor intensidad en la emoción causada en el lector. Todo esto se refiere al arte de crear ese impacto en el lector. En muchas ocasiones he mencionado que hay lectores de todo tipo, y así como existen obras planas para lectores planos, sin escalas, o con escalas tan mínimas que nos lanzarían a una cueva a invernar, existen obras impactantes, con escalas hermosas, algunas empinadas, otras poco a poco, hasta llegar muy alto, muy alto. A esto es a lo que me refiero cuando abordamos el tema de generar la búsqueda del clímax en el lector. Bien, déjenme ver un poco más mis notas. Comparemos una obra de ficción con una melodía. Tiene que tener un ritmo, un hilo central y un ritmo que combina armonías. En este caso, los nudos deben de permitir subir al lector hacia el clímax. Recuerdo que en nuestro manual, El arte de crear impacto, lo mencionamos como preclímax. Bueno, es una definición sencilla cuando lo tomamos del modelo Sheldon. Coloca un nudo sin decirlo todo. Solo una parte suficiente para jalar la curiosidad, intriga. La intriga generada en el lector. Y sigue narrando la historia, soltando poco a poco los pedacitos del rompecabezas. El lector ya estará en la pendiente. ¿Hasta dónde lo llevarás? Bueno, esto es lo que los grandes novelistas crean en una obra estelar. Hacen que el lector suba la pendiente sin perderse de su meta, porque quieren alcanzar la cúspide. Creo que ya es el momento de entrar a algo muy importante que hemos dejado a un lado. Quizás un poco a propósito lo he hecho, pero vamos a entrar ahora. Hasta ahora solo nos hemos concentrado en mencionar el nudo en el aspecto negativo, el impedimento, el obstáculo, el problema, pero no hay solo eso. Casi no hemos hablado del lado positivo del nudo. Si tenemos un impedimento, tenemos una intención del personaje de vencerlo, superarlo, resolverlo. ¿Y cuál es esa intención del personaje? ¿Qué quiere lograr el personaje? Este es el otro lado del nudo. Lo que él desea, lo que quiere, lo que anhela, lo que sueña y en ocasiones idolatra o jura que lo logrará y que podría morir en el intento. De esto es de lo que estamos hablando, lo que no habíamos tocado acerca del nudo, el otro lado, el lado positivo. Este aspecto del nudo, el lado positivo en las entrañas del personaje, es lo que conectará con más fuerza a los lectores a seguir leyendo. Y dependerá del escritor el narrarlo de manera atrayente o interesante, de modo que cuando ya hemos dicho varias veces, solo se nos revele una parte del nudo, en este caso hay que ver esas verdaderas intenciones o motivaciones en la parte del personaje. Bien, discúlpenme, pero vamos a regresar de nuevo al modelo Sheldon y prometo que en lecciones más adelante abordaremos otros modelos exitosos. ¿Por qué?
porque para aprender hay que observar lo que los grandes novelistas hicieron y ¿qué dejaron en su legado? De acuerdo, tenemos que el nudo lo podemos ver desde dos ángulos, el impedimento al personaje y la intención o propósito del personaje. ¿Cómo debemos presentarlo? Ahí está la pregunta. ¿Cómo podríamos o deberíamos presentarlo? O más bien, ¿cómo podríamos presentarlo si usáramos el modelo Sheldon? Déjenme ver un poco más de mis notas. ¿Qué hace Sheldon? Él alterna un lado del nudo y entonces pasa al otro lado. A esto yo lo llamo ritmo del nudo. Se menciona o deja escapar algo a propósito sobre el personaje y sus intenciones, y entonces se describe lo que lo impide. O al revés, se describe hacia dónde se dirige el personaje, señalándonos un pedacito de sus deseos o emociones en relación a sus objetivos, y entonces nos presenta lo que lo está obstaculizando. El truco en sí consiste en lograr una armonía, algo que suene bien, no acartonado o rudo o sin atractivo. Y dispénsenme si en esta ocasión no les leo de una novela, porque sería demasiado extenso como para un seminario. En cambio, piensen en una melodía. Recuerden una melodía que les gusta, algo que han escuchado y que podrían ustedes tararear. Tomemos el ejemplo de una melodía. Observen que las notas suben hacia lo agudo y bajan. Suben y bajan, o bajan y suben. Ahora, ¿cómo las acomodó el compositor de modo que sonaran agradables al oído para que hasta las tarareáramos? Ahí es donde reside la habilidad del novelista. El hilo conductor tiene que ser atrayente, invitar sin obligar. A nadie nos gusta que nos obliguen a algo. ¿Qué es el amor sin ese deseo de ser amado? Las cosas fáciles de obtener nos hacen perder muy rápido el interés. Recuerden cuando uno de adolescente soñaba con la conquista de la pareja. Quizás era la parte más emocionante. Hablo de los pasos hacia enamorarse. Me miró a los ojos de tal manera, o me sonrió, o me pregunto, ¿qué era lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gustaba? Sí, hablo de los preámbulos hacia culminar en un idilio. De eso es de lo que hablo cuando mencionamos el aspecto del clímax. Hablamos de los esfuerzos realizados en subir la pendiente que nos llevará al clímax. Hablo de la subida, del interés en increscendo del lector. Ahí es donde el escritor deberá empapar con su forma única al lector. Una novela, a diferencia del cuento, tendrá varios capítulos. Consideremos por un momento que cada capítulo es un cuento. Entonces deberá contar con las cualidades de ser leído, o sea, ese capítulo, en un tirón. Pero no perdamos de vista lo que trata esta lección, el clímax. Cada capítulo tiene que llevarnos por alguna pendiente en busca de un clímax. Entonces, ¿cómo quieres tú, escritor, colocar ese clímax? Constrúyelo, imagínalo. Saca tus alas creadoras y plásmalo en el papel con palabras que lo logren. Y si como cada cuento deberá tener un clímax, el capítulo a semejanza deberá presentar uno. Y si nos fijamos en más detalle en el formato Sheldon, veremos que en un 90% de las veces terminará el capítulo en la cúspide del clímax, generando un nuevo misterio o acertijo, demonio de regalo. Qué regalito, ¿eh?
Esto urgirá al lector a empezar el siguiente capítulo. Bueno, esa es la parte esencial en la que yo quiero que pongan atención. Mencioné el día de hoy. Para los interesados en las tareas, bueno, tarea interesante. Bien, nos faltan otras aportaciones que les daré a continuación. Gracias. Bien, ahora tenemos el gusto de que nuestra poeta Araceli García nos va a compartir algo acerca del clímax. Ya sabemos que en esta lección no vamos a decir todo acerca del clímax, lo vamos a ir dando poco a poco para crear un poquito de interés en ustedes. Muy bien, Araceli, te dejo con ellos. Muchas gracias, Toño. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, yo voy a hablar un poquito acerca del clímax y el cuidado que tenemos que tener con él, ya que si no cuadrara con la historia, estaríamos fastidiando ese momento crucial de la novela. Creer que un clímax es simplemente enfrentamiento de fuerza con el protagonista, el antagonista, en una batalla final donde pues el vencedor gana y los malos pierden, pues creo que eso ya está muy gastado, ¿no? Tenemos que pensar como escritores noveles a enfrentarnos a este punto. Si el protagonista vence simplemente porque es fuerte o porque es más fuerte que el antagonista, tu clímax no responderá a las expectativas que has venido creando en el lector. O sea, hay que trabajar esto. No quiere decir que no gane al final, no hay que confundir, sino que lo hagamos de una forma en donde al lector lo envolvamos de tal forma en que no se espere ese final. No, pónsela difícil al protagonista. ¿A qué nos referimos esto? A que el lector le gusta que se la pongas difícil, que no se la pongas fácil. Él espera que tu novela pongas a prueba al protagonista hasta el límite. Cuando más le cueste alcanzar la victoria, más lo admirará. Entonces tú estarás como escritor pues dando un buen final. Crear una especie de Deus ex machina, que esto es, se daba en la antigua Grecia, el dramaturgo Eurípides lo usaba en sus tragedias, donde pues bajaba de una máquina a un dios y daba la resolución al problema. Pues eso ya está gastado, eso es lo fácil, eso es, hay que pensar como escritor en dar ese pum, ese bombazo que vas a dar al final para que tu lector quede satisfecho. Tienes que llevar a ese protagonista al momento crucial en que vas a resolver las cosas, pero no en un abrir y cerrar de ojos. Tienes que hacerlo paulatinamente hasta que llegues a ese clímax grande donde lo inesperado, lo sublime y digno de un aplauso. No engañes al lector con una salida fácil que frustre las expectativas. Si lo haces, habrás perdido ese beneficio que queda en el lector de haber leído un buen libro. Muchas gracias, Toño. No se escucha, no se escucha. Extraordinario, Araceli, me encantó. Es que tenía el micrófono apagado, pero me encantó lo que acabas de decir. Es realmente un buen consejo y aparte va completamente de la mano con muchos novelistas exitosos y en especial de lo que habíamos mencionado, del modelo Sheldon. Es totalmente de la mano del modelo Sheldon. Muy bien, seguimos. El siguiente seminario será sobre un tema que va a continuar, pero en este caso vamos a dar el mensaje y su relación con los nudos. Bueno, nos despedimos. Araceli, muchísimas gracias. Seguimos adelante. Buen día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
Muy bien, pues ahora nos toca escuchar a Leobardo Arias, que está aquí con nosotros presente. Bien, Leobardo, adelante. Hola, Toño, muy buenos días. Buenas tardes para quien tenga en su país otra hora. Pero bueno, el día de hoy me invitaste para platicar. Bueno, estamos aquí para platicar del clímax. Bueno, la definición de clímax yo supongo que ya la leíste. Ya. Ok. Pero, ¿qué es un clímax literario? Hay muchos autores que lo definen de diferentes maneras. A mí me gusta mucho la definición de Sid Field, junto con otros que es de donde he ido sacando yo la idea de lo que es un clímax. El clímax es, bueno, obviamente es un punto culminante o de mayor satisfacción en cualquier cosa, ya sea en la vida real o en una obra literaria. Es cuando una situación se resuelve para un lado o para otro. Entonces, un clímax en la literatura, tanto como en cualquier obra dramática, es cuando el enfrentamiento entre el protagonista y el antagonista es el último enfrentamiento o penúltimo, porque muchas veces tenemos un clímax donde se han ido enfrentando protagonista y antagonista durante toda la obra en diferentes situaciones, en diferentes momentos, pero el clímax es el momento definitivo, es en donde el malo le rompe su mandarín en gajos al bueno, o el bueno de plano sí apabulla al malo. Sin embargo, muchos de los clímax son donde gana el malo, ¿sí? El malo es el que gana. ¿Por qué? Porque después viene un momento anticlimático y después viene el desenlace, que muchas veces el desenlace es donde le dan vuelta a la historia y el bueno es cuando le gana al malo. Sin embargo, si uno tiene, hablando de precisamente del esquema de Sid Field, de cómo escribir un guión, que se aplica también para la literatura. Si tú tienes un clímax, anticlímax y desenlace en las últimas páginas de tu novela, es muy eficiente. Tengo ahorita en mente una de Frank Herbert que se llama, que ahorita está muy de moda, el que escribió Dunas, se llama La Peste Blanca. Oh, miento, no se llama. Bueno, no me acuerdo, pero es Frank Herbert. Es un nombre como La Solución, una cosa así donde hay un problema gigantesco a nivel mundial y tienen a unos cuates encerrados en un lugar y tienen que soltarlos. Y entonces la solución de todo esto se describe en las últimas 5 páginas del libro. Ese libro, debo de confesar que me quitó una noche de sueño, porque lo empecé a leer a las 7 de la mañana y lo dejé ahí y dije, ay, esto está muy bueno, pero después me clavé, tenía que levantarme a trabajar el otro día, dije, el trabajo que se vaya para el carajo, de todos modos me fui a trabajar, lo terminé a las 7 de la mañana del siguiente día, ya me fui a chambear todo desvelado y todo, pero es un libro que me atrapó de tal manera que no lo dejé de leer hasta la última palabra. Y cuando lo dejé dije, Frank Herbert sí está, mis respetos. Entonces el clímax es la parte donde antagonista y protagonista se acaban de enfrentar por última o penúltima vez. Tiene que ser algo de mucha intensidad de acción o de mucha intensidad de pelea, de lo que sea, pero tiene que haber un enfrentamiento mayor en donde el bueno y el malo se rompen el hocico, pero sabroso, hasta que gana uno. Si tú quieres hacer una historia donde gane el malo, está bien, bienvenida. O sea, sería, digamos que un clímax que podría considerarse anticlimático, pero hay una redundancia porque hay anticlímax y otro anticlímax. Entonces, si en el desenlace de todos modos gana el malo, como en las historias de Juego de Tronos, donde, o sea, no les voy a revelar nada, pero ese tipo es un gandaya, siempre es anticlimático, dices tú, ¿cómo puede ser posible?
Sin embargo, mantienen la atención ahí y uno ve la siguiente temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo han visto, véanla, Juego de Tronos. O lean los libros, que también es otra cosa maravillosa. Los libros también son, uno tiene que leer, no importa si tú, bueno, sí importa. Si no lees lo que hay, no vas a saber a lo que te estás enfrentando como autor. Entonces, ve lo que tengas que ver, o lee lo que tengas que leer, pero siempre el clímax tiene que ser un enfrentamiento mayor. Ya después resolverás en el anticlímax y en el desenlace lo que tú quieras, pero es lo que tengo que decir del clímax, Toño. Muchísimas gracias, Leobardo. Nada más. Autores, ahí tienen un punto de vista de un director de cine y productor de cine, aparte de ser editor, ¿sí? Por favor, tomen atención, hay que leer. Bien, muchísimas gracias, Leobardo. Continuamos. Nada, Toño, un gusto de estar aquí con ustedes.